Mi querido Teodoro, buenos días. Un saludo a ti, al auditorio, en este jueves, ya casi fin de semana. Hoy nos toca trabajar y una disculpa por no haber podido participar ayer, pero estamos aquí pendientes con el auditorio de Irradia Noticias. Hoy habremos de hablar de la lucha por agradar al electorado, y es que en el afán de ganar la batalla electoral, muchas veces las candidatas y los candidatos echan a volar su imaginación para proponer una cantidad brutal de ocurrencias que en muchos de los casos no tienen sustento ni jurídico ni social, y mucho menos van acorde con las responsabilidades que el cargo para el que están postulados les confiere. Y ejemplos sobran en la historia democrática de México y de Morelos. Desde luego, por ejemplo, el Congreso local, han pasado diputadas y diputados de noche, y lo peor es que repiten la posibilidad de ser legisladores cada 3 años. Legislatura tras legislatura es declarada como la más deficiente, ineficiente e improductiva, pero sobre todo cada día vemos el deseo de ser legislador más una oportunidad económica brutal que una posibilidad de entregarle al Estado de Morelos leyes y ordenamientos jurídicos que le generen equilibrio a la sociedad de frente al gobierno y al poder público. Habría que dejar claro que esta, la que está por terminar, ha sido declarada la legislatura más ineficiente en la historia democrática de la actividad camaral en Morelos, la que más le costó a los ciudadanos morelenses y la que menos producción legislativa tuvo en ordenamientos de nueva creación, por ejemplo. La designación de puestos que son su responsabilidad dejaron mucho que desear, diputadas que repiten y diputados que repiten en el Congreso, a quienes de ninguna manera se les ha hecho observación alguna respecto de la productividad legislativa de sus encargos. Es decir, el Congreso del Estado de Morelos, también como el gobernador Cuauhtémoc Blanco, le fallaron a las y los habitantes del Estado de Morelos. Y por eso es fundamental que a menos de 3 semanas de que el proceso electoral más importante de la historia del Estado concluya, las ciudadanas y los ciudadanos de Morelos razonemos nuestro voto en favor de quienes sin duda tendrán la responsabilidad histórica de otorgarle a Morelos un Morelos de paz, un Morelos de desarrollo y un Morelos de oportunidades. Y por eso decía mi querido Teodoro que las candidatas y los candidatos tienen que ser muy cautos en lo que le van a prometer al pueblo de Morelos. Y más en una era totalmente digital donde lo que dices, incluso casi lo que piensas, ya queda registrado en los medios de comunicación, en la memoria colectiva de los ciudadanos, pero sobre todo en las redes sociales, que hoy son parte fundamental de la vida en sociedad. Y ahí está, por ejemplo, el candidato a diputado Sergio Pérez Flores, senador con licencia, quien propuso de manera brillante en el pasado, en el Senado de la República, quitarle la H a los usos horarios. Quizá el buen Checo pagó en ese momento la novatez de su participación en la política legislativa del país, porque nunca la habíamos visto en estos líderes. Y habría de a poco que explicarle al candidato que la seguridad pública, primero, es responsabilidad del Ejecutivo, y que la primicia fundamental de la seguridad pública en la vida política y social de una entidad es la prevención del delito y preservar la paz social y la convivencia entre los ciudadanos. Explicarle también que la Fiscalía no forma parte de la seguridad pública, ya que esta es la instancia que investiga y persigue los delitos que se denuncian o que ya se cometieron, que la seguridad pública y la prevención está en manos del gobernador del Estado, y es ahí donde las propuestas deben generar certeza jurídica y de operación a los ciudadanos. Habría mejor que proponer políticas públicas en materia de seguridad pública y de prevención más acordes con la realidad histórica que vivimos en Morelos. Habría que proponer mayores recursos al tema de prevención y de seguridad pública, dotar de más y mejores condiciones de trabajo a los elementos y cuerpos policíacos del Estado, incluir desde su propia posibilidad y responsabilidad en el presupuesto de cada año para que la seguridad pública sea un tema fundamental en las políticas públicas de los ejecutivos y se traduzca en cuerpos policíacos eficientes, eficaces, preparados, capacitados y dotados de materiales que les permitan proteger a la ciudadanía en el día a día a través de la prevención ciudadana. Habría que preguntar a los candidatas y candidatos qué proponen para responsabilizar, por ejemplo, a quien debe cuidar todos los días a los ciudadanos y su tranquilidad, a sus familias y a los millones y millones de personas que votaron por él, y me refiero en este caso al gobernador con licencia, de quien hoy pareciera se olvidó el Estado de Morelos, se olvidó del electorado y se olvidó de los miles y miles de víctimas del delito y del lastre de vivir en un Estado secuestrado y abandonado. De esas propuestas son las que nos deberíamos de preocupar, y solo como recordatorio al candidato Pérez Flores, si existe un funcionario del Estado de Morelos que debe rendir cuentas cada 6 meses del Estado que guarda la Fiscalía General del Estado, es precisamente el fiscal general del Estado. Y esto solo me lleva a pensar que su propuesta es producto o de su ignorancia supina o de la mala intención de sus propuestas en sí.
y en cualquiera de los dos casos es terrible que el Congreso del Estado albergue personajes que legislarán por mandato y no pensando en la brutalidad de necesidades que tiene el pueblo de Morelos. Los diputados y la figura del legislador, en el más amplio sentido de la palabra, mi querido Teodoro, en el pasado, eran tiempos en los que los legisladores definían a través del debate, del consenso, del uso responsable de la tribuna y del uso responsable de sus palabras, la vida democrática y en sociedad del Estado de Morelos y de México. Ojalá los candidatas y los candidatos de todos los partidos tengan claras cuáles son sus responsabilidades, sus limitaciones, pero sobre todo cuáles son las necesidades del pueblo de Morelos, cuáles son las leyes que le otorgarán desarrollo, gobernabilidad y equilibrio jurídico al ciudadano, que al final es en quien recae la democracia plena y la decisión ciudadana de elegir a nuestros representantes populares. Y para terminar, el único consejo que podemos darle al electorado es que revise el trabajo previo de quienes ya fueron diputadas o diputados y qué beneficio le dejaron al pueblo de Morelos mediante su participación en la tribuna más alta del estado de Morelos. Ser legislador debe ser un privilegio y un orgullo de quienes participan en política, porque ese hecho marca tu vida para siempre en los libros de la democracia de Morelos. Ese es mi comentario y nos escuchamos la próxima semana. Que tengan un extraordinario jueves de casi fin de semana muy, muy caluroso en Morelos. Muchas gracias.